en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5, y mantenga su Biblia abierta a este capítulo. Dice así, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En la medida que la iglesia iba avanzando, a partir del día de Pentecostés, se iban añadiendo por miles y miles, venían a los pies de Cristo. La iglesia se extiende, luego llega a la ciudad de Samaria, a través de la predicación de Felipe, y la palabra de Dios sigue aumentando, creciendo. La gente venía a los pies de Jesús, los discípulos se multiplicaban. Luego viene Pedro a la casa de Cornelio, la iglesia se empieza a extender a los gentiles y a otras ciudades gentiles. Luego llega prácticamente a la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Entonces, y luego ahí en Antioquía de Siria hay una explosión enorme, y entonces la palabra sigue avanzando. Sin embargo, cuando la iglesia avanza, cuando usted crece, cuando usted se desarrolla, cuando usted sigue aumentando su fe, el amor va multiplicándose en su vida, usted empieza a ser más bondadoso, su carácter empieza a ser conforme al carácter de Cristo. Satanás va a tratar de detenerlo. Y esta fue una de las medidas que Satanás utilizó a través de Herodes Antipas. Tratar de detener el avance de la iglesia a través de las amenazas y la muerte también. Hermano, no tengamos ningún temor, porque aquel que puede matar el cuerpo no puede matar el alma, dijo el Señor. Y su vida y mi vida está escondida en las manos del Señor. Entonces la iglesia, cuando se dio cuenta de lo que Herodes Antipas estaba haciendo, entonces la iglesia empezó a orar y empezaron ellos a clamar. Y dice aquí la Biblia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, quiero decirles que cuando la oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios contesta. Es por eso que quiero hablar en este día bajo el tema: cuando la oración está de acuerdo con la voluntad de Dios, es contestada. Así que Dios, hermano, está dispuesto a hacer grandes cosas. Ahora, el ataque en el camino del progreso del cristiano va a venir para desanimarnos en el camino de la fe. Vemos aquí que la iglesia prácticamente tenía entre 15 a 16 años que se había ya formado, pero tenía un crecimiento exponencial, increíble, sin tener las carreteras, las calles, ni el transporte, ni los medios de comunicación, pero estaba creciendo de una forma maravillosa por obra gloriosa del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Pero aquí vienen diferentes clases de ataque para desanimar, para tratar de detener la iglesia. Esto también sucede hoy en día. Satanás va a tratar de atacarnos para que nosotros no sigamos avanzando en nuestra vida cristiana. El primer ataque es a través de los religiosos. Fue en el caso de Esteban, que fue el Sanedrín, el cual prácticamente condenaron a Esteban, lo apedrearon. Y ahí el enemigo trató de intimidar a la iglesia para que no siguiera adelante. Pero viene otra clase de ataque, y estos ataques de los religiosos no es algo nuevo. Lo vemos aquí, lo hemos visto a lo largo también de la historia. Se lee tantas cosas. ¿Cuánta gente religiosa se levanta para matar a otros? Lo que está sucediendo hoy en día en muchas partes de la tierra está sucediendo también, hermanos, en algunos grupos que algunas veces uno piensa, ¿cómo es posible que haya llegado tanta maldad a poder derramar sangre en la vida de personas que solamente hacen bien no solamente para la comunidad, sino que están agradando a Dios? Pero ahora también vemos otra clase de ataque, y es el ataque de la política dictatorial de Herodes para mantener la popularidad y apoyo. ¿Cuál fue el propósito de Herodes? Este Herodes era nieto de Herodes el Grande.
Herodes el Grande era el que ostentaba el título de rey. Por eso que cuando los reyes dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, él se vio amenazado porque él era el rey en ese entonces. Este título no se le concedía sino solo a los césares, pero vemos que a su nieto, en este caso a Herodes Antipas, él a través de confabulaciones y de comprar voluntades, una vez que él estuvo, según lo que describe Flavio Josefo, el historiador, cuando estaba en Roma, conoció a uno de esos procónsules y que se llamaba Claudio, le hizo una tremenda fiesta, gastó todo su dinero. Cuando Flavio Josefo relata que él quedó prácticamente en la quiebra financiera por haberle hecho esa fiesta, porque se estaba tratando de comprar una voluntad. De hecho, cuando Claudio llega a ser César de Roma, entonces este César establece a este Herodes Antipas como rey en ese momento. Entonces ese título hacía que exigiese, o más bien de las personas, toda la obediencia y que tuviese ciertos privilegios que tenía de alguna manera el César de Roma, como era también el derecho a la vida de los hombres. Entonces vemos aquí cómo este hombre llegó a llenarse de tanto poder y de vanagloria. Y dice aquí la Escritura, como al ver el crecimiento de la iglesia, recuerde una cosa, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces cuando el pueblo de Dios empezó a conocer que no existe otro Señor más que Jesús y que no se debe adorar a las personas, lo que exigían los reyes o los césares era culto a la personalidad. Entonces, eso por supuesto, los cristianos sabían que eso no era posible y no era justo, era prohibido. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el culto a la personalidad es una idolatría. Entonces, como vio de alguna manera este hombre amenazada su capacidad de poder manejar la voluntad de las masas, entonces persiguió él a la iglesia. Dice la Biblia aquí que algunos de la iglesia fueron maltratados. Otros, en el caso de uno de los apóstoles llamado Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, a este lo mató y al segundo, hablando de Pedro, lo metió en la cárcel. Entonces vemos aquí que cuando hay una mezcla, fíjense bien, de la política con la religión es algo peligrosísimo. Porque lo que quería este hombre era, dice aquí la Biblia, y viendo que esto había agradado a los judíos, es decir, la muerte de un apóstol y que habían maltratado a otras personas, esto le motivó a encarcelar a Pedro con propósitos también de matarlo. Entonces vemos aquí que, hermano, uno de los momentos cruciales en la historia que ha traído demasiado dolor ha sido cuando ha habido este matrimonio entre la religión y la política con el propósito de mantener autoridad sobre los pueblos. La Biblia, oiga bien esto, en el libro de Apocalipsis, ahí habla de una doctrina a la cual Dios aborrece, que es la doctrina de los nicolaitas. La palabra nicolaitas es una palabra compuesta, nikos, que significa gobierno, y laos, pueblo, es decir, los que gobiernan o los que manipulan a los pueblos. Dice, esto Dios lo aborrece. Oiga bien esto, porque Dios a usted y a mí nos da libre albedrío. Usted y yo no podemos dominar y controlar la voluntad de las personas. Dios mismo respeta el libre albedrío. Y una de las maneras de poder manipular a los pueblos es a través exactamente de esa doctrina nicolaíta que vemos aquí representada a través de Herodes y la voluntad también y el apoyo de los religiosos. Hermanos, esto prácticamente nos está hablando es como una sombra también de lo que ha de acontecer. Estemos nosotros, hermanos, alertas, porque ha sucedido en la historia de la iglesia cristiana en estos 2000 años, pero también está sucediendo hoy en día y se va a dar con mayor fuerza en los días que han de venir. Porque la Biblia nos habla de un matrimonio político y religioso que ha de haber en la tierra,
que es la dictadura mundial a través del anticristo y la gran ramera. Por eso que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, la Biblia nos dice en el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí se refiere esta mujer, se está refiriendo a la religión. ¿Y quiénes están los reyes? Está hablando del sistema político. Dice, los cuales han fornicado, es decir, que ha habido una mezcla. Y dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está hablando de la capacidad que tiene esta mezcla de poder controlar a las naciones en la tierra. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos y 10 cuernos. Aquí está hablando de esta bestia escarlata, está hablando del anticristo. Usted lo puede leer en este capítulo 17. Y dice ella montada sobre esta bestia. Este es de matrimonio. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, esta combinación, esta mujer, es decir, esta religión es la que ha promovido el derramamiento de sangre de la iglesia de Cristo. Dice, cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré, oiga esto, el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Allí vemos ese matrimonio, y es lo que está sucediendo con Herodes Antipas y con los religiosos de ese momento. Entonces viene un momento, hermanos, en el cual el enemigo va a tratar una vez más de atacar la iglesia. ¿Y por qué la va a atacar? Porque como hemos conocido a Cristo, no nos vamos a dejar dominar y controlar por ese matrimonio que hará que tengan de alguna manera hegemonía sobre los pueblos, sobre la voluntad de las personas. Entonces el pueblo cristiano, como en este caso, no se sometió a Herodes Antipas, así también hoy en día un verdadero cristiano va a entender que eso es una combinación que es prácticamente una obra diabólica. Entonces, al ver que los cristianos, ya que Jesús dijo, y conoceréis la verdad y os hará libre, entonces esa persona no se va a someter a ese control, y por no hacerlo, entonces habrá persecución sobre la iglesia. Eso es lo que está pasando de alguna manera hoy en día en África, en Eurasia y en otras partes de la tierra, porque la iglesia entiende cuál es la verdad. Entonces, una persona que ignora la verdad son las personas más fáciles de gobernar. La persona que tiene libertad en Cristo es una persona pensante, es una persona libre de entender todas las cosas. Por eso en la reforma la palabra trajo libertad en la mente, y por eso ellos entendieron que tenían que quitarse ciertos yugos y ciertas creencias que lo habían mantenido en el oscurantismo. El ataque va a venir también sobre Israel, porque Israel no se va a someter a esas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos aquellos pueblos, aquellos líderes de algunas naciones que ataquen a Israel van a encontrar apoyo. Como en este caso, Herodes encontró apoyo de los religiosos, van a encontrar apoyo, popularidad de aquellos pueblos que van en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque andan buscando favor político, económico, jurídico y militar. Y eso es lo que vemos aquí en esta porción. Herodes, cuando apresó a Jacobo, dice, viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, él vio votos, en otras palabras. Él lo que estaba viendo era, ¿quiénes me van a apoyar en mi proyecto? Entonces, eso le agradó tanto a él. Entonces, por eso lo hizo. Ahora, estas cosas, hermanos, que vemos aquí en la Escritura, se van a cumplir también dentro de muy poco tiempo. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud
la respuesta de la iglesia ante esta situación. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la medida que usted y yo tenemos que tomar. En otras palabras, es aceptar la soberanía de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Estamos aquí enfrente de dos casos. Estamos hablando de dos apóstoles. Estamos hablando de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo, hermano del apóstol Juan, hijo de Zebedeo. En una oportunidad, la mamá de ellos, porque así son las mamás, ¿sí o no? Las mamás siempre están intercediendo. Y que son los niños más bonitos de todos, aunque sean los más inquietos. Vemos aquí que estos dos, a los cuales Jesús más adelante les llamó Boanerges, hijos del trueno. Entonces, la mamá viene para que ellos estuviesen uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. En otras palabras, estuviesen en la cúpula del gobierno milenial de Cristo. Y entonces Jesús les responde esto. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís, dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Cuando Jesús le dice esto, le está diciendo, ¿pueden ustedes participar juntamente conmigo en el martirio? Entonces ellos dijeron sí. Y entonces Jesús les dijo, a la verdad, con el mismo bautismo y con el mismo vaso que bebéis y con el mismo bautismo seréis bautizados. O sea, Jesús le estaba diciendo que también iban a ser martirizados. Y ese fue el caso. Estamos hablando de Jacobo, hermano mayor del apóstol Juan, que muere aproximadamente después que la iglesia tenía entre 14 a 16 años de haberse fundado, partiendo del día de Pentecostés. Entonces, la iglesia estaba en sus momentos de gloria, porque se había extendido desde Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora estaba alcanzando al imperio romano. En ese momento, en esos 15 años prácticamente, hermano, la iglesia estaba avanzando en una manera maravillosa. Pero en este caso nosotros podemos ver esto, y es que Dios, hermanos, como soberano, Él ha determinado un plan para cada uno de nosotros. El plan que tenía para estos dos hermanos, a Juan y de Jacobo, eran diferentes. Dios sabía que Jacobo, después de aproximadamente 15 años de su apostolado, iba a morir. Pero Juan iba a morir de anciano, aunque iba a ser torturado. Juan llegó a ser el apóstol que más años vivió y murió de anciano. Pero vemos el otro caso de Pedro. Y vemos aquí a Pedro también lo apresó, el mismo hombre, pero a él Dios lo libró. Ahora surge la pregunta, ¿por qué? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Esas obras que Dios había preparado para Jacobo tenían 15 años aproximadamente de servicio, pero para Pedro era otro tiempo, para Juan era otro tiempo. En el caso de Juan el Bautista se preparó prácticamente 30 años para tener un ministerio aproximado de 6 meses. Pero esos 6 meses fueron los más gloriosos, de tal manera que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había habido un hombre más grande. Ningún profeta se le podía comparar, ni siquiera el gran profeta Elías. El más grande fue Juan el Bautista. Y Juan fue apresado. Y Jesús no lo fue a visitar a la cárcel. Jesús no lo sacó. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Juan tenía que morir en ese tiempo. Y Juan, de alguna manera, se vio confundido, porque dijo, bueno, quizás Jesús va a venir, el Mesías me va a sacar de la cárcel. Después que Jesús no lo iba a ver después de la primera semana, segundo mes, tercer mes, pasaron algunos. Dijo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no vinieron Jesús por mí? Entonces le mandó a preguntar, ¿eres tú el Mesías o no? Algunos de ustedes, cuando no se ven que han sido rescatados de algún problema, de alguna situación difícil de su vida, dice, es que, bueno,
¿está Jesús conmigo? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces se llega a confundir y entonces ahí flaqueó un poco la fe de Juan. Jesús le restauró la fe cuando los discípulos de Juan llegaron a hacer este cuestionamiento a Jesús por parte de Juan el Bautista, pero entonces Jesús hizo maravillas, milagros y le dijo: díganle a Juan lo que acaban de ver y oír, que los muertos son resucitados, que los enfermos son limpiados, que los leprosos son limpiados, que los paralíticos caminan, que los ciegos ven. ¿Por qué? Juan sabía que esas son las señales, una de las señales del Mesías. Y Dios le restauró la fe y luego le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque en el programa de Dios, el ministerio de Juan el Bautista eran 6 meses. En el caso de Jacobo, 15 años aproximadamente. Pedro murió martirizado mucho tiempo después, muchos años después, pero crucificado cabeza abajo, según lo que cuenta la historia. Ahora, hermanos, cuando vemos situaciones como esta, nos ayuda a entender por qué algunos, por ejemplo, hay niños que mueren en el vientre de una madre. Otros mueren a los 2 años, a los 5 años, a los 20 años, 60. Otros mueren más allá de los 100 años. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, un proyecto para cada uno. Ahora bien, cuando nosotros estamos bajo la soberanía de Dios, es decir, estamos caminando con Él, cuando venga un intento de muerte prematura, Dios la va a detener. Y eso, hermanos, lo vemos aún en los 2 testigos que vemos en el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia que harán señales y prodigios, y aún el anticristo les tendrá temor a ellos. Pero cuando se cumplió el tiempo, dice la Biblia, de su ministerio, entonces el anticristo les quitará la vida. O sea, cuando termina el ministerio de uno de los hijos de Dios, de una hija de Dios, en ese momento termina entonces la existencia en esta tierra y marchamos a la patria celestial. Eso lo puedo testificar y ustedes son testigos de esto. El año pasado, el mes de agosto, entro al hospital por un problema diferente al que luego me descubrieron. Después de un análisis, me detectan un tumor en la hipófisis. Yo no lo sabía. En eso hacen las evaluaciones. Yo decía, ¿y por qué no me sacan del hospital? Cuando yo he tenido otras crisis de la misma naturaleza, 2, 3 días afuera, pero ahorita ya una semana estaba ahí. ¿Por qué no me sacan? Entonces, uno de los médicos me dijo, bueno, ¿y usted por qué está caminando? Me dijo. No entendía la parábola. Entonces le dije, ¿y qué significa? Bueno, significa que ¿por qué no estoy muerto? Sí. Y le dije, ¿por qué? Bueno, es que le encontramos el nivel de cortisol, lo normal es 6.5 en la mañana, y yo lo tenía en 0.29. ¿Y qué significa eso? Bueno, el cortisol, me dijo, entre otras las funciones, es uno de los conductores de la electricidad al corazón. Usted está a punto, no sabemos por qué no ha caído en un coma y se le para el corazón. Lo mismo me dijeron en Alemania cuando me hicieron los análisis. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes oraron y Dios me ha prolongado 7, casi 8 meses ya la vida. No era el momento. ¿Me va a tocar? Sí, me va a tocar. Y un día me van a tener aquí como esta mesa que está aquí. Entonces, pero hermano, pero no era el momento. Aunque la enfermedad me estaba amenazando, pero por gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia hacía oración sin cesar. No solo esta iglesia, sino la iglesia en el país. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estoy tratando de ilustrar con esto? Hermano, no le temamos a la oposición del demonio. Algunas veces quizás alguno de ustedes va a tener sufrimiento porque algún ser querido ha de morirse en este año. O va a tener otro tipo de problemas. Pero usted siga adelante, porque si usted y la familia estamos en el camino de Dios, Dios determinará el día y la hora para que nosotros partamos a su presencia. Y Dios sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. Hermano, si estamos nosotros en las manos de Dios, estemos tranquilos. Algunos han perdido a sus padres,
han perdido a sus hijos, han perdido a su esposa, a su esposo. Pero si estamos en Cristo, sabemos una cosa, que la muerte no es un adiós, sino un hasta luego, porque nos veremos en la patria celestial con Cristo el Señor. Entonces Jacobo muere. No es que Dios amaba más a Pedro al prolongarle la vida, no. Dios ama a todos por igual, solo que el tiempo del ministerio termina. Así que una clave, ¿sabe usted cuándo usted va a morir? Se lo voy a decir. El día que se termine su ministerio se muere. El día que usted diga a Dios, este es el último día que tú me vas a servir en esta tierra, y ahí se muere. Pero antes de eso no va a pasar, ¿sabe por qué? Porque ocurre aquí, hermano, en este ministerio, yo le llamo a esto el ministerio de largo plazo para Pedro. En el caso de Jacobo, fue un ministerio de corto plazo. En el caso del apóstol Pedro, hermano, Dios le concedió un tiempo diferente porque Él es soberano para cada uno, tiene un tiempo para nosotros. Y Dios va a determinar, como dije, la muerte de sus siervos en el día y la hora que se termine nuestro servicio en esta tierra. Ahora, Dios nos va a librar de una muerte prematura hasta que hayamos cumplido con el propósito de Dios. Entonces, si Dios todavía tiene un propósito con nuestra vida, entonces, aunque vengan tempestades, aunque tenga usted un accidente, tenga una enfermedad incurable, venga lo que venga, le voy a decir una cosa, no va a prevalecer esa situación contra usted porque no se ha cumplido el plan de Dios. Ahora bien, para que ese plan, esa voluntad soberana se cumpla, yo tengo que aceptarla en mi corazón. La iglesia la tiene que aceptar. Dice la Biblia aquí que la iglesia, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro, no por Jacobo, porque él ya había muerto. Oiga bien esto, hay algunos que oran por los muertos. No oren por los muertos, porque no se puede cambiar el destino de los muertos. Está en el cielo, está en el infierno. Hay que orar por los que están vivos. Y ve aquí esto. Está aquí, la iglesia está orando por Pedro. ¿Por qué? Porque ellos estaban aceptando cuál es la voluntad de Dios. Recuerde que tanto Pedro como Jacobo parece en la Biblia como los dos pilares fundamentales de la iglesia en Jerusalén. Eran los dos líderes que estaban llevando a cabo todo el ministerio en todo el área donde se estaba extendiendo la palabra. Entonces viene aquí este hombre, Herodes Antipas, digo, terminando con los líderes, termino con todo. No es cierto, hermano. Es que la iglesia no depende de ningún líder. La iglesia depende de Cristo, el cual es el fundamento de la iglesia. Por eso Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermano, la iglesia es indestructible porque Cristo es indestructible. Y es Cristo quien la sostiene. No depende de ningún hombre, sino que depende de Él mismo. Ahora, aquí está lo importante de cómo se combina la soberanía con la oración. Dice la palabra que hemos leído, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración de fe en la soberanía, es decir, en la voluntad de Dios, mantiene el curso del plan de Dios. Vemos aquí una ley importante. Dios como soberano, el que decide todas las cosas. Sin embargo, oiga bien esto, a usted y a mí nos ha dado libre albedrío para aceptarla o rechazarla. Él tiene un plan para todos, pero depende de usted y de mí. Y cuando en la tierra alguien acepta la soberanía de Dios, entonces ese plan se cumple. En el huerto del Edén, Dios como soberano hizo todas las cosas, pero puso dos árboles para que el hombre se sometiera voluntariamente a la soberanía de Dios. Y el hombre escogió lo contrario, y ya sabemos la historia. Entonces Dios actúa donde se acepta su soberanía por medio de la oración. Cuando dice aquí la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por él, es básicamente lo que Jesús hizo en Getsemaní. Jesús sabía cuál era el plan eterno del Padre, la muerte para la salvación de la humanidad.
Pero Jesús en Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando usted a través de la oración hace lo que dice el Señor en su palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted está clamando, usted está aceptando la soberanía de Dios. Entonces en ese momento se cumplen las palabras del Señor en el Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, así en la tierra. Cuando nosotros estamos aceptando, en el caso de Jacob, Señor, tú tenías un plan para él. Pero si ese plan no era para Pedro, nosotros seguimos clamando. Entonces, si tu voluntad es que Pedro viva, Señor, te doy gracias. Y la iglesia oraba sin cesar. Entonces, en ese momento, hermano, la oración, hermano, comienza, hermano, no es sencillamente por en sí la oración, porque estoy aceptando la voluntad de Dios. En ese momento Dios va a intervenir en forma milagrosa. Por eso muchas personas venían a Jesús. Por ejemplo, un hombre vino a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, siendo él un leproso. Y como estaba en la voluntad de Jesús, le dijo, sé limpio, quiero, sé limpio. Hermano, cuando nosotros oramos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a su voluntad, Dios nos oye. La Biblia así lo dice, que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero oiga bien esto, el diablo va a tratar de poner impedimentos para que nosotros no avancemos. Y aquí veo dos cosas. Yo le llamo dos candados. El primero de ellos, un candado psicológico. Al matar a Jacobo y a maltratar a otros cristianos, Herodes Antipas, instrumento del infierno, lo que estaba haciendo era mofarse de la iglesia. Una iglesia poderosa, creciente, mofarse de Dios mismo y de Cristo Jesús, burlarse de Cristo. Eso lo hacen los demonios hasta este día. Pero le voy a decir una cosa, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, hermano, y todas las rodillas se doblará que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el diablo va a tratar psicológicamente de atemorizarle para que usted no siga creciendo. Pero no solamente eso, sino va a tratar de poner un candado físico, como en este caso, agarran a Pedro y lo meten en la cárcel. Amenazas, los temores, circunstancias que las cuales usted le están impidiendo. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a rendir? No, hermanos. Si su cuerpo en este momento está sufriendo alguna enfermedad, está sufriendo alguna situación a nivel del hogar, del matrimonio, a nivel de su vida personal, de alguna manera su moral está siendo ganada por el enemigo porque lo está atemorizando, lo está paralizando. Hermano, es el momento entonces de empezar a clamar, de buscar el rostro de Dios. Y el Señor va a empezar a actuar en forma milagrosa. Y Dios contesta la oración. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios contesta la oración. Dice aquí, y la iglesia hacía oración sin cesar. La palabra sin cesar en el griego significa fervor, intensidad, perseverancia. O sea, esa iglesia no se rendía. Esa iglesia estaba orando. Por favor, mamá, no se rinda. Siga orando por su hijo. Papá, siga orando. Hijo, sigue orando por tus padres. Sigue orando, sigue orando. Aunque las cosas se compliquen más y cada día las amenazas surjan. Hermano, en este país, le voy a decir una cosa. Este país lleva el nombre de Jesucristo y no se lo vamos a entregar al diablo y vamos a seguir clamando hasta que Cristo establezca su reino en este país. Hermano, no nos rindamos ante ninguna situación. Jesús está a las puertas y viene por su iglesia. La iglesia hacía oración sin cesar. Ahora bien, hermano, una de las cosas milagrosas que suceden en tiempo de crisis, Dios envía a sus ángeles. Miren, estamos más familiarizados nosotros con los demonios que con los ángeles. ¿Sí o no? Cuando estamos orando por liberación, se ven las manifestaciones de los demonios. Y aquellos que no han tenido ese privilegio, los vamos a llamar, maestro. Pero vea esto. Mientras la iglesia estaba orando, y como era conforme a la voluntad de Dios que Pedro no muriese, dice en el versículo 6, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas.
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. En los versículos anteriores nos menciona que eran 16 soldados los que los custodiaban, 4 grupos de 4. Y 2 de esos soldados estaban durmiendo a la par de Pedro. Uno de los brazos de Pedro encadenado con otro de los brazos del soldado que estaba a su izquierda y el que estaba a la derecha. Habían otros que estaban ahí en la puerta, primera puerta, segunda puerta. Eran 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados, para que no se les escapara el preso más peligroso de todos. Es que el cristiano que está lleno del Espíritu Santo es el más peligroso. El diablo está diciendo, aquí no se me escapa. Oiga bien esto, aunque el diablo le diga a usted, no te me vas a escapar, le diga, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, al cual tú has provocado. Esas fueron las palabras de David al gigante Goliat. No deje, hermano, que el enemigo lo atemorice. Vemos aquí entonces, dice la Escritura, y aquí se presentó un ángel del Señor. Qué lindo es esto. Hermanos, quiero que sepa esto. En los tiempos de crisis es cuando vamos a ver más frecuentemente la manifestación de los ángeles de Dios, no los ángeles caídos. Esos se manifiestan aquí en el país, aquí hay muchos. Pero los ángeles de Dios, usted hubiese querido, yo sí tengo un ángel, mi esposito, dice, no. Miren, en tiempos de crisis, los ángeles se manifiestan. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En momentos cruciales en la historia, Dios envía a estos ángeles. Y quiero que sepa esto, hermano, que existe en el mundo espiritual demonios, pero también están los ángeles. Entonces, dice aquí la palabra que fue enviado este ángel. Y vea qué cosa más interesante este relato. Dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El ángel primero lo despertó, le tocó las costillas. Oiga, este es un milagro. ¿Cómo alguien se puede dormir sabiendo que a su compañero apóstol lo habían matado días atrás? Ahora estaba tan profundamente dormido entre 2 soldados. ¿Cuál era el box spring donde estaba dormido Pedro? Algunos dicen, no, yo tengo un colchón de memory foam de este alto para descansar. Lo que lo va a hacer descansar es la soberanía de Dios. Cuando usted dice, mi vida, oiga esto, cuando usted dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y usted sabe, usted descansa en esa soberanía. Usted puede estar en el piso más helado o más caliente, puede estar en la intemperie, pero ahí le dará Dios el sueño. Estaba tan dormido Pedro que el ángel le tocó en el costado, y fíjese que Pedro estaba medio mareado, porque entonces el ángel le dice, cíñete, porque se había quitado la parte de la ropa, ¿verdad? Se había quedado en ropas menores. Entonces luego le dice, ponte la sandalia, y se amarró. Y luego le dice, no, Pedro, ponte el manto, te va a resfriar, vamos a salir en la madrugada. Entonces, o sea que Pedro, mire, el ángel le dio instrucciones. Mire, una de las cosas interesantes de la manifestación de los ángeles es, hermano, en la comunicación. Una de las áreas que ellos hacen es comunicar. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, cuando estaba camino a Roma, en la embarcación que estaba a punto de naufragar, le dijo a todos, le dice, tened ánimo, dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, que me ha dicho que nadie sufrirá pérdida, solo la nave.
Entonces, hermano, habrá momentos donde los ángeles van a traer mensajes. ¿Para qué? Para traernos paz. Pero también Dios los ocupa para desencadenar. Dice que las cadenas se cayeron y además confundió a sus enemigos. Según las normas de los soldados romanos, si a un soldado se le escapara un preso, mataban a ese soldado. O sea, ningún soldado podía darse el lujo que por sobornar iba a dejar escapar un preso, porque lo iban a matar a él. Entonces, ellos estaban sabedores de esto, pero los 16 soldados, Dios les quitó prácticamente la vista, los dejó, no pudieron ver en el momento que se estaban escapando Pedro y el ángel. ¿Y qué pasó? Oiga, dice que cuando Pedro salió a la calle, el ángel desapareció. Hermanos, en momentos de crisis, quiero que lo sepan, en este país vamos a ver más manifestación de ángeles en los hijos y las hijas de Dios. Vamos a ver hombres y mujeres que van, hermanos, a presentarse de una manera especial. Quiero traer a memoria por lo menos 2 casos que son que yo los tengo registrados porque han sido cercanos. El primero de ellos fue cuando mi hija tenía como 5 años. Estudiaba en la escuela francesa y estando en el patio, ella me contó que un ángel se le presentó. Estaban jugando, ella estaba con su lonchera y le dio un mensaje: dile a tu padre que siga predicando porque Cristo viene pronto. Y dice que de repente desapareció. No estaba dormida, estaban en recreo. Cuando yo era un niño, esto no fue un ángel, pero yo recuerdo estaba jugando como a las 10 de la mañana en el patio de mi casa y vi hacia el cielo. Yo vi, y todavía me recuerdo, una ventana y vi a alguien orando. Fui a llamar a mi mamá, me moví del lugar, regresé y todavía yo veía la visión. Y yo le decía: mamá, yo no sé por qué. Yo le decía: allá está el Espíritu Santo. No me pregunte por qué decía eso, ni yo lo sé. Ahí está orando. ¿Dónde, hijo? Allá, mamá. Y yo lo seguía viendo. La Biblia habla de que los niños tendrán visiones, habrán sueños en los postreros tiempos. Los ángeles, hermanos, hay momentos que se van a presentar para traer respuesta. Lo he escuchado de varios misioneros. Personas que Dios les ayudó en un momento bien oportuno y de repente desaparecen. Lo he escuchado en varias oportunidades. Últimamente, hace un mes, me encontraba en una convención misionera a nivel internacional y ahí hablaron en lugares donde hay, hermanos, persecución de la iglesia. Hablaban de cómo los ángeles se estaban manifestando con estos misioneros. Recuerdo el caso de una misionera de aquí de El Salvador que estaba en la Mosquitia, en Honduras. Yo había ido con un grupo para ir a evangelizar a esa región. Y los que no conocen esa área, es un área donde no hay carreteras, porque lugares muy pantanosos. Además, como que está un poco abandonado ese lugar, no les quieren hacer caso a los misquitos, también a otros grupos étnicos de ese sector. Entonces solo puede llegar por avioneta, y usted no aterriza en un gran aeropuerto, de una pista de tierra, y si llega por barco, pues tarda como 5 días para llegar. Entonces, en un lugar donde prácticamente es un lugar virgen, estábamos ahí evangelizando y llegamos a una cárcel. Y entonces uno de los presos, oiga esto, no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un inconverso, dijo: ¿ustedes conocen a fulana de tal? Dijo. Sí, es misionera de Salvador que estuvo aquí. Sí, le dijo, nosotros la conocimos. Pero dígale esto a ella, tenemos una pregunta, porque entre ellos habían varios de estos presos que habían tenido una misma experiencia, y era esta. Dice que ellos,
habían pensado violar a la misionera cuando se condujese del templo a su casa. Yo conocí esa distancia, era como unos 400 o 500 metros entre matorrales, en lo oscuro, en la noche. Dice que 4 hombres se habían confabulado para violarla. Y cuando ella estaba cerca, ellos habían sacado los corvos, los machetes, y estaban agachados debajo de unos arbustos. Y cuando ellos quisieron levantarse para amenazarla y violarla, dice que la vieron con 2 hombres altos, vestidos de ropas blancas y con espadas en la mano. Dice que cuando lo vieron a esos 2 hombres, dice que se agacharon. Cuando regresamos aquí al país, yo le pregunté a la misionera, ¿y usted, digo, ha tenido alguna vez experiencia de ver ángeles? No, me dijo. ¿De verdad? ¿Nunca ha visto un ángel? No, de verdad, nunca. Y le contamos la historia. Y usted me dice, ¿de verdad? Sí, digo, pues, mire, los ángeles, aunque usted no los vea, aún aquellos que le quieren hacer daño, Dios les va a permitir que los vea para que se agachen también, hermano. Oiga, Dios está, hermano, siempre al cuidado de sus hijos. Ahora, hay cosas, como dije, que Dios permite porque ya está dentro del programa, el plan de Dios que sucedan. Pero usted y yo, nuestra responsabilidad es poder orar y clamar al Señor. Entonces, cuando la iglesia empezó a orar, ¿qué es lo que vemos? Que hubo una libertad de la agenda del diablo y de sus enemigos. Entonces, ¿qué? Quedó burlado Herodes juntamente con la guardia que querían prácticamente matar en ese mismo día al apóstol Pedro. ¿Cuál fue la razón del milagro de la vida de Pedro? La iglesia estaba orando en la hora de la necesidad. Es importante que usted y yo oremos en el tiempo crucial. La iglesia estaba orando, Pedro estaba en la cárcel. Cuando usted ve a un hijo que está dominado por un vicio, cuando vea algún problema difícil en el matrimonio, un problema difícil en el país, hermano, y la iglesia está orando, el Señor va a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque el Dios soberano que hace que su iglesia por misericordia ha sido salva, acepta la soberanía de Dios a través de la oración. Le está diciendo, venga tu reino, hace hecha tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. En ese momento Dios va a intervenir en forma milagrosa. Hermano, si el diablo viene con algún tipo de enfermedad, usted sigue clamando porque Dios es poderoso para sanar y aún hasta resucitar a los muertos el Señor lo puede hacer. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Pero oiga esto, cuando la oración es contestada, tenemos diferentes reacciones todos nosotros. Dice la Escritura en el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, verdaderamente el Señor envió a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, lo guardó de una muerte prematura. Pero oiga esto, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó se gozó, no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mire, esta niña estaba tan contenta que Pedro estaba libre, pero se le olvidó abrir la puerta. O sea, Dios no oculta esas cosas bonitas de la vida, ¿eh? Hermano, estaba tan contenta. Ella reconoció la voz de Pedro. ¿Por qué? Porque ella estaba recibiendo la palabra que Dios tenía a través de Pedro. O sea, reconoció la voz, sale corriendo. Eso es lo que pasa con mucha gente que reciben el milagro. Se alegran. Pero hay otros que están orando por el milagro y vean la reacción. Dice aquí la Escritura, dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mire, hay algunos cuando están delante del milagro dicen, no lo puedo creer. Y yo eso se lo voy a testificar rápidamente. Eso me pasó a mí también. Estaba en la isla de Cuba, por el año 92 más o menos. Dios hizo un milagro donde una señora, me pidió que orara por su muela. Tenía un cráter
Yo dije, si hubiera estado aquí en el país, yo la mando rápidamente con algunos de los odontólogos de la iglesia, que no le cobren nada. Pero estando allá con tanta crisis, no había, porque yo es lo que escuché, no habían pues los elementos, aunque había muchos médicos y muchos odontólogos en aquel entonces, pero en ese momento no había la plata, no había pues todos los elementos que requieren para eso. Yo le dije al Señor, Señor, no le permita, Señor, que esta mujer, pues yo, mire, me decía, tengo el dolor, yo sentía hasta dolor, decía, ay, Señor, en tu nombre, dale una muela nueva, dale una muela nueva. Y en eso se fue a sentar. Al rato terminamos el culto y llega y me dice, mire pastor, y me abre la boca. Y estaba rellenada, empastada, le llaman ellos. Yo me quedé, Le dije al pastor, pastor, mire, fíjese que pasó esto y esto. Ah, no, hombre, pastor, me dijo, mire, aquí hace un año atrás, en toda la isla, hubo una cantidad de milagros en todas, oiga esto, las iglesias del país, pentecostales y no pentecostales, donde Dios empezó a hacer ese milagro. Y me dijo, duró 3 meses, una manifestación de milagros, donde cada hora se hacían cultos, porque la gente estaba haciendo cola, los inconversos, para que Dios les rellenara las muelas. Pero no solo por eso, sino que llegaban por la salvación. Entonces luego llegó las cámaras de la televisión estatal y tomaban un close-up de la dentadura de los que iban entrando y cómo salían. Entonces luego empezaron a ver que sí, dice, este es el mismo que le acabamos de tomar una muestra a la entrada, a la salida están rellenados. Entonces claro, la gente al ver eso por la televisión, más se volvió, hermano. Se fueron a los templos, entonces duró 3 meses. Y me dijo este pastor, es que Dios permitió esto para destruir la incredulidad en esta isla. Y hermano, allá en Cuba, quiero decir una cosa, la iglesia cristiana es poderosa, hermano. Una iglesia, hermanos, de oración y de ayuno y evangelística. Bueno, levantan templos, hacen, bueno, usted no se imagina lo que hay allá, hermano. No lo tenemos aquí. Como quisiéramos tener esa calidad de personas acá, cristianos comprometidos, que en ese entonces solamente tenían 2 tiempos de comida, hermano, y porque me los testificaban, pude vivir con algunos de ellos en sus propias casas, sin embargo, llenos de gozo y de paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los sustentaba y estaban felices en Cristo el Señor. Hermano, hay momentos que uno cuando Dios contesta dice, no, es que no puede ser. Estás loca, estás loco. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Y después usted va a tener una respuesta por parte del Señor. Pero a otros se les sale el folclore. Porque no es su ángel. Es porque, mire, ellos tenían una leyenda, el judío, que cuando un hombre piadoso moría, se convertía en ángel. Eso no lo dice la Biblia. Algunos dicen, como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no está en la Biblia, hermanos. Así ellos dijeron, es su ángel. En otras palabras, ya había fallecido, pero estaba orando. O sea, esos que dijeron eso, ellos estaban orando, pero quizás estaban orando por el funeral de Pedro. Pero pensaron eso. Pero hermano, en medio de la respuesta, cada uno va a reaccionar de una manera distinta. Pero lo importante que vemos aquí es que el testimonio del poder de Dios es tan evidente. Y el enemigo terminará burlado y destruyéndose a sí mismo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos aquí cómo Herodes, a pesar de toda su maquinaria, su poder, quiso atrapar a la iglesia, atrapando a los apóstoles. Pero eso no lo pudo hacer. Hermano, el diablo siempre saldrá burlado, porque Cristo es el Rey de ser reyes y Señor de señores. Ahora bien, como parte de la respuesta a la oración, está la otra parte, la tercera parte que quiero mencionar. Es que la bendición y el juicio están en las manos de Dios como resultado de la oración, cuando se acepta su soberanía. Dice el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En lugar de que el enemigo hubiese detenido el avance de la iglesia, creció más. O sea que hubo mayor cantidad de conversiones, mayor cantidad de milagros, más establecimiento de iglesia, más obreros, más misioneros, más de todo. Pero ahí la otra parte que quiero llegar dice aquí, ya en el versículo, fíjese bien, el versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón,
Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dice la Biblia, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Usted quisiera que Dios haga justicia, Dios es justo. En su justicia retributiva, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es tan misericordioso que no le quitó la vida a Herodes Antipas cuando mató a Jacobo, cuando encarceló a Pedro. Todavía Dios le estaba dando tiempo, y hay personas así que han hecho grandes cosas, y también aquellos que creen que no han hecho grandes pecados, no han cometido grandes errores, pero igualmente no hay pecado que sea uno mayor que otro, todos son iguales delante de Dios. Y Dios, si no ha castigado, Dios no ha emitido un juicio, es porque Dios da todavía tiempo, porque Dios es misericordioso y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí vemos que, hermanos, este hombre colmó la copa de su maldad. ¿Por qué? Dice aquí que arengó al pueblo con vestiduras reales. La gente empezó a decir, voz de Dios y no de hombre. Y como no le dio la gloria a Dios, un ángel lo tocó. Oiga, un ángel ayudó a Pedro a salir de la cárcel y otro ángel, o fue el mismo, no lo sé, tocó a este hombre y lo mató. Flavio Josefo, historiador, hablando de esto mismo, de este hecho histórico, dice que Herodes Antipas, para congraciarse una vez más con Claudio, el emperador romano, hizo una fiesta ahí en Cesarea. Aquellos que han ido a Israel y conocen el anfiteatro de Cesarea, yo creo que tiene una capacidad para unas 8,000 personas ahí, o 10,000 personas. Todavía está ese anfiteatro. Claro, no como en aquel entonces, pero quizás un 70%, un 80% ahí está. Entonces, en ese lugar, él se vistió, dice aquí, vestiduras reales. Flavio Josefo da una descripción de esas vestiduras reales. Dice que era un vestido de plata. O sea, no sé, tal vez con adornos de plata, no lo sé. Pero dice que en el momento, en la mañana, cuando él estaba dando ese discurso, al pegar los rayos del sol, el vestido resplandecía. Porque era un hombre, era un ególatra. El culto a la personalidad lo llevó a una dimensión tan prepotente que con eso estaba intimidando a todos sus opositores. Dio un discurso y aquellos aduladores empezaron a decir, voz de Dios y no de hombre. Y todo el pueblo empezó a decir, sí, voz de Dios y no del hombre. Tenga cuidado con los aduladores, porque lo único que anda buscando es su muerte. En ese momento, como no le dio gloria a Dios, en otras palabras, ese hombre llegó, hermano, a caer en la misma condenación de Satanás. Quiso ser igual a Dios. En ese momento el ángel lo tocó y cae muerto. Flavio Josefo relata cómo sucedió esto. Y él dice que en ese momento él se entristeció. Hubo un momento que sintió un dolor. Lo tuvieron que llevar a su casa. 5 días después murió comido de gusanos. La misma muerte tuvo Herodes el Grande. La misma muerte tuvo un hombre tan maligno que es una tipología o un tipo del anticristo llamado Antíoco Epífanes, que fue uno de los reyes que vivieron entre los dos testamentos, el Antiguo y Nuevo Testamento, que llegó a profanar el templo. Y en ese momento, tanto Antíoco Epífanes, Herodes el Grande y Herodes Antipas murieron, eso dice Flavio Josefo,
murió de una enfermedad intestinal, donde luego todos los gusanos empezaron. Dice que es la muerte más vergonzosa y más tormentosa que pueda haber. Dice, es lo que describe Flavio Josefo. Hermano, y aquí dice la palabra que el ángel lo tocó. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios es paciente, pero vendrá un momento cuando Dios también va a tocar, no a un Herodes, va a tocar a la nación de la tierra. Hermano, así como en el pasado Dios utilizó los elementos de la naturaleza, usó el agua en el tiempo de Noé, usó el fuego en el tiempo también de Sodoma y Gomorra, usó también al ejército de Israel para dar juicio a los que vivían en la tierra que ellos iban a conquistar, como también Dios usó ejércitos de otros pueblos para castigar a Israel. Así Dios puede emitir juicio, y esto está pronto a suceder. El juicio de futuro inmediato que está es la gran tribulación. Hermano, algunos no lo quieren comprender. Dios va a tocar la tierra y serán 7 años de gran tribulación. No será para un personaje, será para todos aquellos que no quisieron recibir la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y el juicio que espera es el juicio del trono blanco, donde dice la Biblia que es el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese será el destino para aquellos que colmaron la copa, no quisieron la misericordia de Dios. Por eso, cuando usted ora, usted deja el juicio, oiga esto, en las manos de Dios. Sé que estoy ya fuera de tiempo, pero quiero contarles algo que pasó aquí en el país. Un hombre malo, muy malo, llegó a quererle quitar una propiedad a una hermana en Cristo y a una pareja de cristianos. Él llegaba para matar al hombre, para quitarle la propiedad. Y el esposo había salido y encuentra a la esposa y le empieza a dar con la palma del corvo a planazos. La dejó casi muerta. Y oiga bien, según los testigos, ella hacía esta oración: Señor, ten misericordia de esta alma. Oiga, qué linda esa mujer. Ten misericordia de esta alma, que no se pierda. Ella, hermano, estaba más bien preocupada por él que por ella. Y ella sangrando. Cuando ese hombre salió a la carretera que va al aeropuerto, su hijo y él iban con el corvo y pistolas. La policía trató de pararlo porque quería ver, porque llevaban armas. En ese momento le empezaron a disparar a la policía y la policía respondió y los dos murieron. Cuando usted ora, Dios se encarga de sus enemigos. No queremos que eso suceda, pero Dios es un Dios que da tiempo para todo aquel que quiera. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Tú conoces las crisis y los problemas que hay, pero tú consuelas y fortaleces. Señor, en este día, trae ánimo a la iglesia. Ánimo, Señor, en medio de cualquier oposición, porque tú sabes cuál es la voluntad para cada uno de tus hijos. Tú sabes el día y la hora que cada uno ha de partir según el ministerio que tú le has dado. Tú sabes, Señor, todo. Señor, gracias, porque la iglesia no se va a detener con amenazas, ni con muerte, ni persecución. La iglesia avanzará a lo largo de los siglos. Señor, a ti sea la gloria. Gracias, Señor, porque tú vienes por tu iglesia. Y vendrás, Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra, porque tú eres el que ha sido puesto para poner como juez sobre vivos y muertos, dice tu palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor. Vamos a pedir a las personas que han sido asignadas para poder repartir los elementos de la cena del Señor. Les voy a pedir que pasen.